¿Qué le pasó a Guanajuato? ¿Qué le pasó a este estado próspero, a este estado con desarrollo, a este estado con bienestar en muchas de sus ciudades? ¿Qué le pasó a Guanajuato? Le agradezco a la doctora Jessica Vega Sayas. Ella es profesora investigadora del Campus León de la Universidad de Guanajuato, experta en temas de violencia y acceso a la justicia, que nos acompañe el día de hoy. Doctora, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme y bueno, qué pena que sea para tratar un tema tan doloroso. Sí, hombre, ¿qué le pasó a Guanajuato? ¿Qué le está pasando a Guanajuato? Que el desarrollo económico no se transformó en un bien, en una mejora para la población. Es Y decir, ese se es, pensó en el desarrollo económico, pero no se descuidó el tema de las consecuencias que iba a traer el desarrollo económico en materia social, sobre todo. pues es que no se consideró que uno de los temas que trajo la atracción de dinero lícito también iba a traer atracción de dinero ilícito, porque se iba a convertir en un elemento importante, en un lugar significativo Ujú, donde la gente veía oportunidades, ujú. pero también esto se transformó en un espacio de poder para grupos ilícitos. Ya. Y eso fue lo que no se previó, ¿no? O sea, se pensó en infraestructura, se pensó en dar facilidades a la inversión, en generar lugares donde viva la gente cerca de los centros de trabajo, en fin, pero no se pensó en el lado pues negativo de lo que trae una región próspera. Exacto, y no se pensó en el sentido de una estrategia que fuera a combatir a los grupos de delincuencia organizada, porque al principio esto se convirtió en un asunto de delincuencia común, de actividades que se desarrollaban como al interior de cada uno de los espacios. Pero no se pensó en inteligencia que considerara que llegaban grupos y que además empezaban a conformarse grupos al interior de diferentes municipios que además no tenían una fortaleza policial, una fortaleza de seguridad que les permitiera contener esta situación. Ujú. Tenemos ejemplos de algunos municipios empezaron a tener problemas porque los propios policías temían de estos grupos, les daba este temor de qué va a pasar, cómo van a responder ante la violencia y a las amenazas que enfrentaban por parte de estos grupos que empezaron a pelear por estos espacios, Ujú. por estos territorios. Ahora, ya la situación está gravísima. Ahora, Sí, ahora que hay está que... desbordada. Y está desbordada, de hecho, antes de que llegara este gobernador. Ujú. Teníamos nosotros ya eventos claros como, por ejemplo, hace ya alrededor de 5 o 6 años, se presentó un primer evento muy agresivo que fue en Apaseo el Grande. Ujú. En Apaseo el Grande empezaron a suceder situaciones en las cuales tuvieron que llegar la Policía Federal. Seguramente no lo recuerdan ahora, pero desde hace ya varios años empezó ya la Policía Federal porque la Policía Municipal, nosotros ya habíamos hecho estudios en los cuales demostrábamos que esos espacios iban a ser territorio peleado por todos los grupos, no solamente por el asunto de la falta de una fuerza policial, sino por su punto de atracción sobre la inversión que se daba en los alrededores. Y entonces a partir de allí esta situación empezó a deshacerse y poco a poco fue enfrentando situaciones en las cuales grupos de delincuencia común se transformaron en grupos que empezaron a ocupar estos territorios para poder tratar de contener la situación de violencia que empezaba a desarrollarse. Por ejemplo, en el caso de Celaya y todos estos municipios que están en el sur de León, Ujú. de Guanajuato, perdón. Sí. Pero, vamos, los esfuerzos debieron ser pues muy tibios, ¿no? Porque no se vieron resultados, ¿o sí? No, al principio se subestimó esta situación. Se creyó que contener el problema dentro de el límite sur que tenía Guanajuato con Michoacán, con estos municipios, iba a ser suficiente. Pero no se consideró que la fuerza de estos grupos cada vez iba a ser mucho más agresiva
y además empezó a darse el asunto de la pelea, de que estos grupos internos que trataban de contener la situación se fueron consolidando porque además realizaron actividades ilícitas que fueron sumándose, y después se da el asunto de estas luchas también federales que tampoco se les tomó en cuenta en el sentido de las repercusiones que iban a tener a nivel estatal, como tenemos el caso del huachicoleo, que era un espacio muy peleado y muy controlado por un grupo, y entonces en la medida en que se pierde este control de estos recursos, empiezan a diversificarse las actividades de estos grupos. Y se suma esta diversificación de los grupos internos que ya tenían estas actividades muy controladas, se suma la pelea con otros grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y hablo de el cártel de, bueno, el cártel comandado por el Marro, y el asunto, por se me fue ahorita, se me van los nombres, por Yepes, José Antonio Yepes. Exactamente, que empieza a controlar estos espacios a nivel interno y empieza a haber esta lucha con grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que empiezan a luchar también al interior de Guanajuato por estas plazas. ¿Por qué? Porque Guanajuato empezó a convertirse en este espacio importante de generación de recursos, pero también empezó a convertirse en una pelea entre grupos organizados de la delincuencia. Y eso sumado a toda esta descomposición social que trajo la reorganización de estas nuevas inversiones que llegaron a Guanajuato, que sí es cierto que empezó a desarrollarse inversión en el sentido social, pero fue muy rápido. El control que dieron estos grupos y la pelea que han dado estos grupos le ha costado a Guanajuato vidas, recursos, muchísimo dolor. La población ha sido muy lastimada porque tenemos altísimo número de personas desaparecidas en todo este corredor, pero también en toda la zona que va desde Celaya hasta la sierra, hasta la zona de la sierra, en donde tenemos problemas en Tierra Blanca, es decir, tenemos apariciones muy dolorosas. Y entonces estas desapariciones se suman al hecho de pues, lo que acaba de pasar, que son estas peleas entre grupos que tienen que tomar partido, no porque quieran, sino porque son obligadas. Y tenemos estos problemas, por ejemplo, de estos centros que tratan de solucionar un problema que se generó como resultado de esta violencia inicial, pero que al mismo tiempo son espacios que pues son controlados por grupos que no sabemos bien hacia qué cártel van a tener, con qué cártel se relaciona. Ya. Entonces, ahora en esos espacios de poder y de pelea. Ahora, doctora Jessica Vega Sayas, ¿qué se puede hacer? ¿Por dónde empezar? Ya el problema, como usted nos dice, está desbordado, pero hay que atenderlo, hay que resolverlo. A ver, lo primero que se tiene que hacer es, se tiene que llevar a cabo varias estrategias, que eso es algo que hemos insistido muchísimo. Está muy bien que haya estos programas sociales que son muy importantes y que no van a tener resultados inmediatos. Y este problema de violencia no se va a resolver de manera inmediata. Entre más tardemos en atenderlo, más va a ser el tiempo que se va a tardar en recuperarse. Tenemos ejemplos en América Latina, esto no se va a resolver en un año, no se va a resolver en 2, y tenemos además ahorita otro elemento que daña todavía más a esta situación, que es el problema de la pandemia. ¿Por qué? Porque los recursos empiezan a ser más limitados cada vez y la pelea cada vez es más fuerte, más cruenta. Entonces, sí se tiene que utilizar una inteligencia que también le va a costar al Estado. Digo, también esta situación que se presenta tiene que ver con el enojo de los carteles porque les están controlando los recursos financieros, situación que ya hemos visto en otros lugares de América Latina. Entonces, sí va a ser muy duro y van a ser momentos en los cuales se tiene que mantener una estrategia, pero esta estrategia tiene que ser coordinada. Tiene que dejar de culparse a las otras autoridades por lo que no hicieron. En este momento tiene que trabajarse de manera coordinada entre todas las autoridades y tiene que haber
una confianza en que estas autoridades van a controlar esta situación. Pero para ello, las autoridades tienen que recuperar la confianza de la población. Y esto significa, si no tenemos autoridades que sean confiables para la población, tenemos que empezar a construir eso, confianza. Segundo, tiene que haber articulación entre las diversas autoridades federales, estatales y municipales. Los municipios son los puntos más frágiles de esta lucha. El municipio tiene dos elementos que están, digamos, encontrados. Tenemos el caso de que hay municipios en los cuales se sospecha y se tienen algunos ya evidencia de presencia de estos grupos organizados en los niveles más altos de la autoridad municipal. Entonces, son varios frentes, quiero decir, con esto. Tiene que haber, sí, una pelea en el ámbito de la recuperación de las condiciones sociales de la población, pero esto tiene que sumarse a señales claras de la autoridad, de que la población está siendo protegida por las autoridades. Así es. Pues, doctora, eso significa recuperar, por ejemplo, a los grupos o a la población joven, en el sentido de darle un signo de confianza de cómo podemos construir solución de conflictos entre los jóvenes y las autoridades. Ese es un elemento de enorme relevancia y que tenemos que empezar a trabajar allí. De acuerdo. Doctora Jessica Vega Zayas, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación a platicar. No, esperemos que esta solución de verdad empiece a encontrar un punto de disminución de la violencia, y si no de disminución de la violencia, por lo menos de construcción de confianza entre las autoridades y la población. Es urgente, es urgente. Lo necesitamos. Así es. Doctora, gracias. A ustedes. Buenos días. Bueno.